tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física, INAF, a la segunda charla del convenio entre EBIE Fútbol e INAF, titulada Inteligencia Emocional para Entrenadores de Fútbol. Agradecemos su presencia y el interés por seguir fortaleciendo la formación integral en el ámbito deportivo. Para comenzar, queremos agradecer a quien encabeza y promueve constantemente el fortalecimiento de los lazos institucionales y la formación continua de nuestra comunidad. La señorita Ana María Briones, vicerrectora de vinculación con el medio del INAF, quien por compromisos ajenos a su voluntad no nos puede acompañar en este momento. Para mí es un privilegio hoy presentar al expositor Rubén Godoy López, fundador y CEO de EBIE Fútbol. Rubén es experto en coaching deportivo y licenciado en comunicación con una amplia trayectoria en el fútbol base madrileño. Hoy nos comparte la charla titulada La ilusión de transmitir calidad humana a todas las personas del fútbol. Una invitación a reflexionar sobre la relevancia del componente emocional como herramienta para entrenar, liderar y acompañar procesos formativos. Con ustedes, Rubén. Bienvenido, Rubén. El público es todo Hola, suyo. buenas tardes María y muchas gracias a todos los alumnos por incorporarse a esta ponencia. Empezamos, ¿no? Damos paso a Sí, la ponencia. damos Bien, paso. bien. Una de las una de las cosas que quería hablar es de cómo trabajar un propósito. Es decir, cómo nace un propósito y qué es lo que hay que generar para tener un propósito. Hay que hablar que no es fácil. No es fácil encontrar un propósito. Lo que sí tenemos que hacer es dejar espacio para que ocurra ese propósito. En este caso, después de mi introducción que ha hecho María, para que vean un poco lo que he conseguido, bueno, en este caso, experto en coaching deportivo, autor del libro Qué golazo, y de aquí viene la palabra propósito, de cómo trabajar un propósito. En este caso, mi propósito empieza a surgir inesperadamente o inconscientemente en el año 96, cuando empiezo a escribir una especie de diario futbolístico, exactamente el 10 de enero de 1996, donde voy escribiendo tras 25 años mis andaduras emocionales por el mundo del fútbol. Sin querer, sin saber lo que hacía, se convirtió en una especie de diario secreto. A los 25 años este diario se convierte en un libro. Eh, por desgracia, llega una pandemia al mundo al mundo actual, con la pandemia del virus del COVID, y, y es el momento justo de escuchar al cuerpo, de escuchar tu voluntad, de escuchar para qué has venido a esta vida. Es muy difícil y podrían decir que el propósito lo pueden encontrar cantantes, lo pueden encontrar futbolistas, pero una persona de a pie como nosotros es difícil encontrar un propósito de vida que te haga guiarte. En este caso puedo decir que yo lo encontré, que era inculcar educación al mundo del fútbol por todo lo que me hayan transmitido ciertos entrenadores. De hecho, este es el germen para que nazca Evie Fútbol, para que surja Safe Fútbol también, que ahora hablaré de ellos. Y a partir de ahí vi la importancia del entrenador en el desarrollo personal de un ser humano. Hablo un poco de este libro, Qué golazo, porque fue al querer corregirlo, al querer publicarlo, me di cuenta de la necesidad urgente que tenemos como sociedad, dar herramientas a los entrenadores de fútbol, tanto a nivel base en educación como a nivel profesional en calidad humana. De hecho, una de las frases que surgió cuando terminé el libro es: el tejido de una sociedad sana comienza por formar a los referentes de los más pequeños en la actividad que más les gusta, sobre todo por esa capacidad de influir que tienen. Es tanto así que fue sorpresa incluso para muchos entrenadores que les había perdido el contacto después de 30 años. Les busqué para decir la manera que influenciaron en mi desarrollo personal, en cómo en el fútbol le llamábamos profesores, la responsabilidad que tenían eso, la vocación que había
de ser responsable con un equipo. Hoy en día parece que se ha perdido un poco. Incluso los propios entrenadores pasan por un vestuario, ven gente de su equipo que están destrozando el vestuario y muchas veces, no, no es mi equipo, no pasa nada. Eso antes no pasaba. Un entrenador de antes era vocacional y si tenía que echarte la bronca, te la echaba. Entonces, a partir de ahí nace un poco ese papel de educador que yo quería transmitir a, a la sociedad, porque el fútbol base, por suerte, y gracias a muchos padres, está proliferando en todo el mundo. Hay cada vez más academias, más escuelas, más tecnificaciones, pero igual que va creciendo a nivel competitivo, creo que la calidad humana o la educación iba perdiendo. Entonces había que contrarrestar ese crecimiento. A partir de ahí nace la idea de crear Fútbol. Ahora hablaré un poco de Fútbol. Y bueno, comentaros un poco que ese propósito también sale un poco también de, como hemos dicho, del libro y explicaros por qué es ese título. Ese título, qué golazo, es una palabra que a lo mejor al haber jugado al fútbol, a veces me acostaba y decía, qué golazo. Y no era por ningún porqué, era porque era una palabra, un latiguillo que tenía, qué golazo, qué golazo. Pero lo más importante es la segunda parte del título, que es la otra cara de la generación de oro del fútbol español. ¿Por qué digo esto? Yo exactamente soy de la generación de Andrés Iniesta, como veis la camiseta, de Fernando Torres, de Xavi, de la gente que conquistó el mundo no solo por una manera por ganar el mundial, sino por una manera de jugar y sobre todo de el respeto que pudo exponer al mundo don Vicente del Bosque, que es uno de los propulsores también de Fútbol, que nos ha hecho algún vídeo, es respecto al reflejo que transmitía no solo a sus jugadores, sino a cualquier equipo que se enfrentaba y a cualquier medio de comunicación de todo el mundo, con el respeto que siempre ha influido por su forma de ser, por guardar una forma equilibrada que ahora más adelante en la ponencia hablaremos de ello. Pues entonces, lo que quiero decir con esta título, la otra cara de la generación del fútbol oro, la otra cara de la generación de oro del fútbol español, lo que quiero decir es que hay gente que no pudimos competir a su nivel, era imposible parecernos a Iniesta y a Xavi y a Fernando Torres, eran monstruos, jugamos contra ellos, eran monstruos, pero sí que ese nivel de competencia que nos hizo vivir con ellos, hay gente en el mundo del fútbol que podemos hacer otras cosas. Y esto es un guiño a gente que se dedica al mundo del fútbol, que aunque no consiga unos propósitos dentro del fútbol, hay muchas cosas que hacer por el mundo del fútbol, como en este caso, en mi caso, crear Evies Fútbol, que es la primera empresa experta solamente en educación e inteligencia emocional del mundo del fútbol. ¿Vale? Pasamos a la segunda pantalla donde me gusta hablar un poco del título. Antes de educación, antes de BE Fútbol, era Fútbol, educación y valores. Pero gracias a un máster en inteligencia emocional que pude estudiar, eh, para mejorar esta educación en la sociedad, lo llamé educación, valores e inteligencia emocional. ¿Vale? Está claro que nadie duda que hace falta educación en el mundo del fútbol. Siempre nos vamos al fútbol profesional y siempre... Es que hay un problema de educación en el fútbol, todos los medios, pero no hay soluciones. Una pancarta, ya te ponen una pancarta de no a la violencia, al racismo, no al bullying, no al odio. Pero nosotros queríamos bajar a tierra y llevar esto a cualquier entrenador del mundo del fútbol, ya sea fútbol base o fútbol profesional, como hemos dicho, para transmitir más calidad humana. Entonces, y más educación. Educación es por eso. La palabra valores, por desgracia, cada vez la estamos utilizando más y peor. Todo el mundo habla de valores. Todo el mundo en todos los equipos hablamos de valores. Ven aquí, que en este equipo, en esta institución, hay valores. Enseñamos a tu hijo a valores. O somos un equipo con un sentido de pertenencia de valores. Pero los valores cada vez hay que demostrarlos y cada vez se están demostrando menos. Entonces es algo, una llamada de atención que había que tener mucho cuidado con utilizar la palabra valores porque al final nos confundimos y no transmitimos a la sociedad ni a los entrenadores lo que significa la palabra valores. Entonces tenemos que ser todos un poco conscientes de eso. A partir de ahí también surgen los tres símbolos de Evier. Los tres símbolos que son los que me han guiado, los que para hacer este proyecto y sobre todo también algo necesario en cualquier ámbito social o empresarial, que es la pasión, la inteligencia
y en este caso la materia con la que trabajes. En este caso, si veis nuestro símbolo, refleja un corazón, por un lado un balón y por un lado un cerebro. Entonces, en este caso, el juego, el balón es con lo que cualquier entrenador se siente cómodo. El balón es con lo que estamos a gusto, con lo que nos da de comer a la gente que vivimos del fútbol. Mucho depende de si entra o no entra. Esto es una particularidad que me gustaría mucho hablar, porque ponemos siempre el éxito, si haces un mismo partido en una final de Libertadores o de Champions o de un Mundial, haces el mismo partido, pero el balón pega en el poste y sale, o pega en el poste y entra, y cambia todo. Eres otra persona. Para el resto de tu vida eres otra persona. Y hay que dar mérito, hay que disfrutar de ese proceso de cuando se llega ahí, cuando se está ahí. Entonces, muchas veces es importante hablar de la pelota, la influencia que tiene que entre o no entre. La prensa, pues es, en general, hay mucho oportunismo en la prensa y influye mucho eso. Y muchos de nuestros objetivos van a depender de si el balón entra o no entra. Pero tenemos que saber qué es lo que nos guía y en este caso el fútbol es lo que nos guía y tenemos que hablar del balón. Por otro lado está el corazón y el cerebro. El corazón está claro que es la pasión o el amor, diríamos, a hacer algo. Yo cuando voy a la liga, cuando voy a la federación, a la española, cuando ahora hace poco está en la Federación de Madrid, nadie me dice, nadie duda de la pasión que tengo cuando explico el proyecto de Safe Fútbol, que es ahora lo que estamos llevando a cabo aquí en España y ojalá por dentro de poco allá en Chile. Y es imposible conseguir algo sin pasión, imposible. Entonces hay que tener un propósito, como es el balón, hay que tener una pasión por el objetivo, pero luego de nada vale tener pasión si no eres consciente y si no tienes cabeza, cerebro, mente. Entonces la capacidad de adaptarse al cambio es necesaria para ponerle esa sensatez al propósito. Muchas veces yo mismo, seguramente en otros momentos de mi vida, haya puesto mucha pasión en algún proyecto, pero no le puse la cabeza o la sensatez suficiente. Entonces, a lo largo de la vida, cuando va funcionando algo, es porque en muchas de las ocasiones nos hemos dado cuenta de esto, que no es solo pasión. ¿Vale? A partir de aquí, me gustaría hacer alguna pregunta abierta. No sé si me podéis responder a alguien de los alumnos. Sobre todo la pregunta que me gustaría lanzar es, ¿quién de aquí no quiere ganar sus partidos? ¿Quién de aquí no quiere que sus equipos compitan? No sé si alguien me puede responder a eso, María. Vamos a ver qué dice Carlos con la respuesta, con la pregunta que hace el profesor. Parece que el público está callado, profe. Harry, Marjorie, Sí, lo que vengo a decir es quién de aquí no quiere ganar, que ganen sus equipos. Es decir, y la pregunta es, ¿qué hacéis para ello? ¿Qué hacen los entrenadores para que ganen sus equipos? Seguramente se hagan muchas cosas. Se intenten mejorar como entrenadores, intenten prepararse la semana, intenten algún día sin dormir, intenten motivar a sus jugadores, intenten motivar al cuerpo técnico, intenten ellos mismos autoliderarse, ver cositas para mejorar como entrenador, ver vídeos, ver otros partidos. Podríamos decir 20 cosas, ¿verdad? Para llevar a que sus equipos ganen. Entonces ahora la pregunta que quiero transmitir, a razón de esta pregunta primera, es que ¿pensáis que transmitir calidad humana es bueno para gestionar equipos? ¿Por qué? ¿Por qué es bueno transmitir calidad humana para gestionar equipos? Eso es una pregunta también que dejo ahí abierta. Si no, luego a última hora
Si ahora no se animan, María, lo puedo hacer al final. Edwin Rojas tiene una pregunta, profesor. Genial. Adelante, Edwin. Profe, buenas tardes. Buenas Por lo que tardes, yo, Edwin. por lo que yo recuerdo y conozco poco, Vicente del Bosque es como más un estilo filósofo en cuanto a la etapa que tuvo en la selección, ¿o no? Sí, sí, Y sí. Fernando Torres es como más pequeño de edad, quizás en cuanto al Sí, recorrido que sí. tiene en comparación a Vicente. Entonces, creo que Vicente aplica un poco más la experiencia en cuanto a la diferencia de Fernando Torres. Entonces, ahí se aplica un poco más lo que hizo usted en cuanto a lo que es, en este caso, Fernando más por el lado del corazón y Vicente por el lado de la inteligencia. No sé, pienso que puede ser eso. Sí, te respondo, Edwin. Muchas gracias por participar. En este caso, los dos se han molestado o se están molestando. Vicente del Bosque ya retirado del fútbol, aunque tenga una diferencia de casi 50 años, los dos se han molestado por esforzarse en la pregunta que hacía. Hay muchos entrenadores que se molestan en ganar y hay otros que se molestan en transmitir calidad humana. Yo conozco personalmente a los dos. Vicente del Bosque, por suerte, incluso el viernes nos dieron un premio y lo pudimos recibir con él. Es un honor recibir un premio junto a Vicente del Bosque por todo lo que ha transmitido como, ya no solo como filósofo, como bien decías, sino también como la manera de serenidad de transmitir a un equipo. Se puede ganar un mundial con una serenidad tremenda en el banquillo. De hecho, decía un gesto de cuando metió el gol Iniesta, decía que hizo así, así, y dijo que seguramente se excedió en la celebración. O sea que imaginaros cómo guarda la compostura. Fernando Torres, hace 2 años ya, me invitó también a ver a su hijo jugar, a ver cómo se comportaban los padres en la grada, que era una cosa que me importaba mucho. Y ha luchado mucho por controlar esa euforia. Los dos tienen en común el equilibrio, intentan ser personas equilibradas. Me refiero a personas equilibradas tanto cuando las cosas les van bien, imaginaros ganar un mundial y hacer así solo con los puños, como cuando las cosas le van mal. Yo he visto a Vicente del Bosque, he visto prensa en el Real Madrid de 7 semanas seguidas poniéndole verde en el AS y salir en el AS, en el Marca, en varios medios de comunicación y salir indemne aplicando el sentido común, con tranquilidad, con humildad y con equilibrio. O sea que tanto las cosas cuando le han ido mal ha estado en un equilibrio y cuando otros entrenadores o otros equipos han llevado a la euforia, él ha sabido guardar esa sensatez. Y esto todo se refleja no solo a nivel mundial, medio de comunicación, sino también a nivel de las personas, que esto es lo más importante de transmitir aquí con los entrenadores, con las personas que están a tu alrededor, ese equilibrio. Y Fernando Torres me consta, que hablo a menudo con él, me consta que hace un esfuerzo por no llegar al vestuario y pegar 4 voces y cagarse en todo, como dicen aquí. Hace un esfuerzo para transmitir ese equilibrio porque también ha sido alumno de Vicente del Bosque y de mucha gente. Entonces ha optado por este modelo. Fernando Torres ha tenido 6, 7 entrenadores muy influyentes en su vida, pero ha optado por coger el modelo de Vicente del Bosque en ese sentido, aunque hay mucha diferencia de edad, pero ha optado por eso. Entonces, por ahí voy un poquito. Que tener ese cuidado con la euforia y todo lo que han entrenado. Cuando digo que han entrenado, significa que han hecho un acto de repetición. Entrenar significa acto de repetición. Entonces, cuando entrenan algo, es su forma de ser a base de muchas acciones donde han podido ser de una manera, han ido entrenando siendo de otra, al final, con los años, van consiguiendo lo que quieren. Entonces, igual que en el fútbol se entrena técnicamente, tácticamente, en este caso, mentalmente también hay herramientas que podríamos hablar aquí de inteligencia emocional, que ahora voy a decir un par de ellas, eh, eh, de motivación. También la calidad humana también se entrena el reflejo que damos.
a nuestros alumnos, nuestros futbolistas o nuestros superiores también se entrena. Y esto es algo que es lo más importante de la sesión de hoy, que también la calidad humana se entrena. Hay muchas veces que voy a visitar equipos, no, Rubén, es que aquí hay 5 entrenadores que conectan mucho y es que los otros no tienen eso. Entonces los chavales se quieren ir con los que conectan más. Da igual que hayan quedado segundos o terceros o quintos o sextos. Al final van buscando la forma de ser. Lo que recuerdan, o lo que recuerdo yo, por ejemplo, en particular de mis entrenadores, es la forma de ser. Y esto es lo que queremos transmitir hoy. Que al final lo que van buscando, más bonito es cómo has transmitido, cómo has empleado, has gastado tus balas en dejarte ver en tu forma de ser. Y parece que eso no podía ser entrenado. No es que yo soy así, yo soy un entrenador que soy de voces. No, se puede amoldar. A lo mejor a un chaval le viene bien una voz, pero a otras no. Y la calidad humana se entrena. Y la forma de ser se entrena. Entonces, esto es las preguntas, estas que pone aquí preguntas abiertas, os dejo esas preguntas ahí para que reflexionéis tranquilamente en casa y veis la oportunidad de plantearos cómo podéis mejorar en entrenar esa calidad humana. Es poquito a poquito, pero ¿cómo podéis hacer? ¿Vale? Hablando de inteligencia emocional, espero, Edwin, haber contestado a tu pregunta. Muchas gracias por participar. Hablando de inteligencia emocional, al final también para transmitir calidad humana hay que, desde el punto emocional, hay que saber transmitir serenidad. En este caso hay una herramienta que hacemos mucho, que es la herramienta del agradecimiento. Siempre la sociedad, estamos en una sociedad que siempre queremos más y más y más y más. Queremos fichar por el mejor equipo, queremos ganar la liga, queremos las mejores botas, queremos el mejor curso, siempre queremos superarnos, que no está mal, pero sin evaluar lo, el coste de oportunidad, se dice. ¿Qué perdemos cuando queremos todo el rato? Aquí aparece la herramienta de agradecimiento. ¿Por qué le llamo herramienta de agradecimiento? Porque tenemos claro que cuando nosotros pedimos algo, queremos algo, quiero esto, quiero lo otro, estamos denotando en nuestro interior que un vacío, un vacío. Y creo, personalmente, y está estudiado, que cuando tenemos un vacío interior no podemos dar nuestra mejor versión. Entonces hay que transmitir a cualquier persona que trabaja a nuestro alrededor, en este caso futbolistas, a ayudarles con una herramienta de agradecimiento a que sean más agradecidos. Cuando el cuerpo se llena de agradecimiento, es más fácil que den su mejor versión. En este caso, herramienta de agradecimiento, pues hay muchas veces que hay que decir gracias, muchas veces gracias a las personas que están contigo, a las familias que nos acompañan, a los entrenadores, a uno mismo, evaluarse dónde está, que hay muchos niños que no pueden jugar por las condiciones económicas que pueda haber y la oportunidad que tenemos, la gente que podemos disfrutar del fútbol. Hay que ponerles en ese escenario para ser más agradecidos, para llevarles a una mejor versión. Todo esto lo que hace es disminuir la crispación. Y si disminuye la crispación, aumenta la calidad humana en el entorno grupal, primero en el entorno individual y llevado, por supuesto, al entorno grupal. Esto es una herramienta que quería transmitiros hoy, que veo que es súper importante para transmitir a los descendientes. Posponer la recompensa. Hoy en día vivimos en un mundo de la inmediatez. Todos queremos para allá, como decimos a veces, lo queremos para ayer, todo. Y convertir e influir en los seres humanos para hacerles ver que la inmediatez destruye vidas, no está pagado. Es decir, hoy en día ya podemos decir que la inmediatez, incluso si hablamos de redes sociales, está destruyendo vidas. Lo podemos decir, lo podemos afirmar. De hecho, está aprobando una ley donde los niños menores de 16 años no tengan acceso a redes sociales. Esto es por algo. Ya hay estudios científicos donde dice que esa inmediatez nos falsifica como ser humano porque vivimos en una realidad que no es. Entonces, hoy en día, un entrenador de fútbol no se trata de que sea un profesor de colegio, pero creemos que tiene que tener unos dotes de inteligencia emocional, de educación y sobre todo de esta calidad humana para ayudar al mundo como sociedad y hoy en día hacerles ver
que posponer la recompensa tiene premio es importante y que la inmediatez destruye vidas. Entonces, ya hay un estudio científico que hicieron hace muchísimos años en Estados Unidos donde vieron que las personas, a los niños que dejaban encerrados en un aula con unas golosinas, los que tardaban más en coger esa golosina, a los 30 años estaban en mejores puestos de trabajo. El resultado es que eran más inteligentes. Entonces, es una cosa que tenemos que trabajar, que en los entrenamientos se debería trabajar de ese ansia que tiene la juventud de controlarlo. Y es una de las cosas más importantes. Yo en casi todos mis proyectos, mis relaciones humanas, si echo cuentas atrás, hay dos, y uno es el ansia por conseguir las cosas. Y contra más joven era, más me daba cuenta, ahora mirándolo desde fuera, ese ansia. Entonces, hay que ayudar a los niños a que sean más sensatos y menos ansiosos. Por eso, posponer la recompensa es algo clave, también, igual que decía antes, para mejorar esa calidad humana. Porque la inmediatez provoca frustración. Y hay que tenerlo súper claro que esa inmediatez nos puede llevar a terrenos no deseados que cada vez tanto padres como entrenadores, como el entorno que rodeamos al mundo del fútbol. Queremos cosas tan inmediatas y hay veces que no, las cartas no son como uno quiere. Lo que siempre, siempre, siempre podemos elegir es cómo jugarlas, pero hay veces que las cartas en la vida no nos vienen como queremos. Y esto es importante transmitir a la sociedad del mundo del fútbol. Nos gustaría en este caso poneros un vídeo para haceros un poco introducción, gracias a todos estos detalles que habéis ido viendo, lo que hemos creado en Evie Fútbol como el primer sello de calidad humana que nace como urgencia social para reducir esa crispación y esa toxicidad que hacemos los adultos alrededor del niño. Sabemos que es imposible convencer a todos los padres, que hay padres que no van a cambiar nunca. Somos conscientes de que no a todos los entrenadores les vamos a convencer para que tengan un papel educador. Somos conscientes, somos realistas, es difícil, pero lo que sí que hemos venido, sí que podemos hacer es premiar a los equipos que quieren invertir tiempo en educación. Entonces lo que hacemos es premiar a estos equipos que invierten en educación y que podemos ayudarles con herramientas. Ya hay equipos, escuelas, fundaciones, organismos que trabajan el tema de la educación, no como actividad principal como nosotros, pero sí hay que reconocer que hay gente que hace cosas. Lo que no existía hasta ahora es un reconocimiento a esas instituciones, equipos, escuelas, organismos, que es lo que vamos a hacer nosotros, dar un premio a todo tipo de actividad deportiva que cuide esta materia de la educación dentro del fútbol. Entonces, con eso quería hacer una introducción, quería poner el vídeo que voy a poner ahora para que veáis un poco más de lo que hemos conseguido en estos tan solo 6 meses, aunque llevamos 5 años diseñando herramientas para ello, quería poneros un poco el vídeo, a ver si puedo. Safe Football, el primer sello de calidad en el mundo entero para fútbol base. ¿Por qué surge Safe Football? En los años 90, algunos clubes y escuelas empezaron a ver la posibilidad de vivir de ello. Estas escuelas poco a poco fueron proliferando por toda España. En 2025 ya hay más de 30.000 clubes y escuelas de fútbol y aproximadamente más de 1 millón de fichas federadas. Por desgracia, tan solo el 0,15% de los niños federados llegarán a tener un contrato profesional. E incluso de estos pocos, solamente el 0,4% llegarán a equipos de primera o segunda división. Por su parte, los padres y madres también han crecido en volumen y cada vez se involucran más en el acompañamiento del desarrollo deportivo de sus hijos. Sin embargo, sin darse cuenta, están trasladando un elevado exceso de expectativas que provocan ansiedad en sus propios hijos y enturbian el ambiente en muchos entrenamientos y gradas de nuestros campos de fútbol. Además,
Ya no hay duda de que existe un exceso de sobreprotección por parte de los padres hacia los niños. No olvidemos que el fútbol es un reflejo de la sociedad y esta sobreprotección también se lleva al fútbol base. La cuestión es, ¿deben los padres defenderles a capa y espada? ¿El fútbol base no es realmente el escenario perfecto para superar las primeras frustraciones y dificultades que sin duda les servirán para la vida? De esta crispación que genera el entorno, podemos hablar también de algunos entrenadores. Hay que tener en cuenta que muchos padres depositan su confianza a estas escuelas y clubes, donde los entrenadores de fútbol base pasan muchas horas a la semana con sus niños y niñas y representan una figura de referencia con una gran capacidad de influencia, a veces incluso mayor que la de los propios padres o profesores. Escuchamos muchísimas veces decir a los padres, hacen más caso al entrenador que a nosotros. Entonces, ¿a estos entrenadores les estamos otorgando la importancia que se merecen? ¿Deben los entrenadores anteponer su trayectoria al desarrollo personal de los niños? ¿Y el niño, el verdadero protagonista de todo esto? ¿Qué lugar ocupa? ¿Un número más dentro de una escuela de fútbol? ¿Un deseo frustrado de un adulto que no pudo ser futbolista? Entre todos los actores que rodeamos al niño, ¿le estamos dando la importancia que merece a su salud mental y al adulto en el que se convertirá? Safe Football nace con la convicción de que reeducar al entorno del fútbol base es necesario, es posible y se debe tener en cuenta a todos los niveles sociales e institucionales. Uno de los objetivos de Safe Football es aportar a los padres y entrenadores herramientas de acompañamiento para guiar a sus hijos a enfrentarse de la mejor manera posible a sus primeras frustraciones, fallos, derrotas y otras dificultades. Llevamos mucho tiempo escuchando que en el fútbol profesional hay un problema de educación, pero ¿cuidamos la antesala del fútbol profesional? ¿Nos preocupamos por ir a la raíz del problema? Los niños que hoy están en el fútbol base son, además, el futuro de la sociedad. Serán los futuros autónomos, funcionarios o empleados de cualquier negocio. Safe Football, por lo tanto, surge como solución para generar un cambio transformador basado en la concienciación y autocrítica, protegiendo así a la persona en la etapa más influyente de su vida, la niñez. ¿Quién puede optar al sello? Cualquier club o escuela de fútbol del mundo se puede incorporar a la comunidad educativa Safe Football, donde a través de una auditoría se revisan que cumplan ciertos protocolos de formación y de protección al menor, asegurándose de que tengan formación para prevenir casos tan graves como bullying o racismo, que provocan tanta alerta social. En este 2025, la comunidad educativa ya ha superado los 20.000 padres, liderando así un crecimiento de más de 50 equipos, distribuidos por toda la península, como en Madrid, Sevilla, Galicia, Bilbao, Barcelona, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Andorra, Valencia, Alicante y Mallorca. Y lo más importante, países como Estados Unidos, Panamá o Chile empezarán en 2026 a pertenecer a esta educación global para el mundo del fútbol llamada Safe Football. Como hemos visto a lo largo de este vídeo, el objetivo principal de Safe Football a medio y largo plazo es reducir la toxicidad del ambiente que genera el entorno de los niños en el fútbol base. Para ello, cuenta con la ayuda de UAX Rafa Nadal y una investigación junto a la Universidad Complutense de Madrid para medir su efecto y poder analizar las mejoras junto a nuestro consejo asesor y así poder establecer los objetivos para la siguiente temporada. Safe Football es una experiencia en la que todos los clubes participan activamente del cambio y desarrollan un sentimiento de pertenencia a una comunidad educativa. Y entre todos podemos convertir a España en el Mundial 2030 como una sólida referente y pionera en educación desde la base hacia una sociedad con mayor calidad humana dentro del fútbol. Todo empieza por querer asumir que todos somos parte del problema y de que todos debemos ser parte de la solución. Rubén, Sí, tenemos dos preguntas. No sé si las hacemos ahora o vas a seguir con algo más. sí, sí, puedo. Me puedes hacer las preguntas y luego termino con seis, como queráis. Dice Marjorie, dice, ¿qué herramientas podemos usar con los cuerpos técnicos y jefes técnicos del fútbol base, que solo exigen resultados y se olvidan de la formación integral? Claro, es el concepto.
Al final, el concepto de transmitir calidad humana, nosotros hemos hablado estos 5 años, llevamos investigando y escuchando a muchos entrenadores, a muchos líderes de equipos, y es por ahí, porque muchas veces los propios entrenadores anteponen esa trayectoria, incluso el resultado, al desarrollo personal de una persona. Y hay que hablarles, si nosotros, la idea es generarles que es compatible, porque si nosotros decimos que solo vayan al lado formativo, es muy difícil a una persona ganadora y competitiva, que puede ser más, con menos apertura a cambio, es difícil convencerles. Entonces nosotros somos partícipes, de hecho, Safe Fútbol nace con la idea de que es compatible, queremos que la gente compita porque sabemos que cuando uno compite como desarrollo personal, el día de mañana también te sirve socialmente y porque es lo que nos mantiene vivos muchas veces la competición. Pero está claro que el lado formativo y la competición son compatibles y hay que hacérselo ver en este sentido, que también las herramientas que se tienen que utilizar van destinadas a calidad humana porque es una manera también de competir. Muchas veces nos creemos que con calidad humana no se compite y estamos haciendo estudios también de cómo incluyendo calidad humana, siendo mejores personas, también tienen mejores resultados. Lo que pasa es que solo vamos al resultado agresivo, por decirlo de alguna manera. Y creemos, somos partícipes de ese fútbol que se puede ser igual de competitivo, pero con menos brusquedad. Entonces, no hay que eliminarles la vía de competición porque es imposible, ellos están empoderados en un mundo de competición y de resultados y no hay que quitarles esa idea, ese gen, porque también a veces la competición es buena, pero sí que hay que abrirle los ojos, incluir inteligencia emocional y calidad humana también hace más competitivos a las personas y hace más sensatos y hace más inteligente a las personas. Entonces hay que introducir inteligencia emocional para llegar a un mejor también resultado. Ya está comprobado que la gente que utiliza herramientas de inteligencia emocional, nosotros tenemos en nuestra formación ahí 20 o 40 herramientas que hacemos desde diálogo interior a gestión de frustraciones, a gestión de miedos, un montón de cosas que ya ayudan a mejorar ese rendimiento, pero hay que hacerles ver a los entrenadores eso. Es un papel muy difícil, muy difícil. Estamos haciendo que entre en el mundo del fútbol una parte que poco a poco parece que se va consiguiendo, pero estamos en un 5 o 10% de lo que podemos conseguir. Entonces, pero no hay que dejar de insistir, hay que creer en ello. Nosotros en fútbol, la inversión que hemos hecho en años y en labor económica para hacer ver esto al mundo de la sociedad, al mundo del fútbol, sabemos que poca gente va a ayudar, que pocos entrenadores tienen esa apertura al cambio por desgracia, también por suerte, también empieza a haber un germen de esta inteligencia emocional y de esta educación en el mundo del fútbol y se va abriendo, pero cuesta muchísimo. O sea que es fácil, no es. Pero yo lo llevaría por ahí, volviendo a, la- a ser compatibles y a ofrecerle herramientas que ellos vean, que ofrezcan sensatez a sus jugadores. Sobre todo sensatez, porque muchas veces, ¿por qué? O es que hay que estar concentrados, ¿cómo? No ayudamos muchas veces al cómo se hacen. Entonces, hay que enfocarnos de cómo ofrecer sensatez, cómo ofrecer inteligencia emocional, y eso es un poco lo que hay que convencerles, que se puede ser las dos cosas totalmente. Rubén, tenemos otra pregunta de Matías que dice, ¿es el mismo desarrollo como el fútbol y fútbol sala? ¿Perdón? Supongo que se refiere al video. ¿Es el mismo desarrollo con el fútbol y fútbol sala? Ah, sí, respecto a Safe Fútbol, nosotros justo ahora mismo nos acaban de pedir una extensión al fútbol sala. Lo bueno que tenemos en las herramientas que tenemos en Safe Fútbol, el 80% es calidad humana. Entonces, la calidad humana se puede llevar al fútbol sala, al baloncesto, al béisbol, a cualquier deporte. Pero es verdad que muchos ejemplos están puestos en fútbol 11, ¿vale? En fútbol normal. Es verdad que justo ya tenemos un embajador para el fútbol sala, que es un jugador que juega en la selección española, que se llama Adrián Rivera, y va a ser el embajador para el mundo del fútbol sala. Las herramientas van a ser prácticamente las mismas, con ejemplos distintos. Entonces, ahora en 2026 van a hacer 6 fútbol sala y 6 fútbol femenino. Van a ser transmitir igual calidad humana, pero llevándolo con ejemplos del fútbol sala y del fútbol femenino. ¿Vale? Pero sí que es verdad que las frustraciones de los padres
en el 90% coinciden. Es verdad que en el fútbol sala hay más cambios y no tienen incluso a veces el fútbol sala hay menos exceso de expectativas porque hay menos dinero económico en la élite, entonces se genera un poquito menos frustración, pero ya está entrando tanto el fútbol sala como el fútbol femenino, que el fútbol femenino en cuanto hemos estudiado estos 2 últimos años, cuando se ha llevado un escalón más, empieza a haber más codazos en el entorno, más codazos en las gradas, más crispación, y creo que es algo que también que debemos de tratar. Por eso vamos a enfocarnos en esos 3 aspectos. O sea que valdrían las herramientas, pero nos falta darle el punto de ejemplo en el 2026. Rubén, tenemos a alguien que quiere hacerte una pregunta. Adelante. No tiene nombre de usuario. Hola, perdón, mi nombre es Brian Rubén. Hola, Brian. Le quería hacer una consulta que usted se refería hace un momento de que fue a ver el entrenamiento con Fernando Torres, si no me equivoco, y que le importaba mucho la reacción de los padres. Me gustaría saber qué es lo que observó usted y qué es lo que piensa de lo que está pasando hoy en día con la presión que ejerce el padre sobre el niño. Sí, sí, genial. Ese es Brian, muy buena la pregunta porque viene a cuento, ese es el 90% de nuestro proyecto Safe Fútbol va dedicado a la presión que ejercen los padres en el fútbol base. De hecho, con Fernando, cuando le conté el proyecto hace 5 años, pues me vio desarrollar esas herramientas. Escuchamos a muchos entrenadores, los entrenadores nos decían, Rubén, está muy bien que a nosotros nos deis herramientas para ser educadores, pero es que luego vienen desde casa como ogros. Tenían que venir de casa educados y son los padres los que peor se portan, son los padres los que hay un exceso de expectativas tremendo. Entonces nosotros, ahora te explicaré 2 herramientas muy chulas que hacemos con padres, pero hablando de Fernando Torres, me dijo, te invito a que veas a mi hijo en un partido, cómo gestiono yo el acompañamiento de mi hijo, por si tengo que hacer algo mejor o peor. Le acompañé en un partido contra el Getafe a su hijo Leo y a él en la grada, bueno, mucha gente quería saludarle, él se guardó el saludo ese para justo el descanso, que es cuando podíamos estar, podía estar con la gente, pero mientras que estaba viendo el fútbol, estábamos concentrados en ver el fútbol. Y él me daba con el codo cuando escuchaba comentarios de padres de su propio equipo, ese exceso de expectativas que tenían en un equipo que tampoco era puntero. Vemos que en categorías inferiores ya cualquier equipo, ya los padres toman como algo profesional, que también tenemos mucha culpa a la gente que estamos alrededor por querer comparar el fútbol base con el fútbol profesional y eso es un error en muchos casos. Por eso es importante el equilibrio, la celebración. El otro día también compañeros del Atlético de Madrid me decían, mira Rubén este vídeo, metió un gol un chico y se escucha un chillido de la madre que se escuchaba hasta Latinoamérica, desde aquí de España. Era impresionante. Y al fin y al cabo, cuando termina el partido, Leo, el hijo de Fernando, papá, ¿y qué tal lo he hecho? Torres solo le pregunté, no sé si es porque estaba yo delante, pero solo le preguntó que si estaba cansado, que si estaba agotado. Y le dijo que no, que tenía fuerzas. Entonces ahí Fernando sí le molestó, dijo, esto sí me molesta, yo no quiero perder el tiempo si no te molestas en esforzarte. Esa ocasión que me estás preguntando, se la preguntas mañana, el lunes a tu entrenador. Yo no soy tu entrenador, tienes que responderle a él. Este ejemplo me ha servido mucho para ofrecerlo a otros padres. De hecho, justo la semana pasada dimos una charla con 200 padres del Getafe y lo que quise hacer es llevar al padre de un futbolista profesional, del jugador del Getafe Primera División de San Cris, donde nos pusiera su ejemplo de ese acompañamiento que tuvo a lo largo del niño. Y él era un poco distante, fue el mejor ejemplo que pudimos ver en el Getafe porque era un padre distante, y un padre que dejó siempre que el libro lo escribiera su propio hijo. Siempre digo que estamos influyendo en la etapa más importante de un ser humano y a veces nos la estamos cargando. Es una época que tienen que escribir en su libro. Nosotros hemos escrito el nuestro. Y nos preguntaban también cuál es la posición que debe ocupar un padre en ese acompañamiento. Y la posición siempre tiene que ser de apoyo, hay que estar cerca, pero no hay que ir delante tirando del niño. Muchas veces si vas delante y ves un agujero vas a decir, no, no, que aquí no, que no se caiga aquí, que mi hijo que se hace daño. Es que a veces en la vida hay que caernos, hay que tocar fondo para sacar la mejor versión del ser humano. Y estos padres no son todos, pero cada vez más hay un exceso de expectativas tremendo. Nosotros para tratarlo
Brian, bueno, hacemos como 20 herramientas, son micropíldoras de 7 u 8 minutos para los padres, donde todas están basadas en un concepto de autocrítica, de mirarse hacia el ombligo. No puede ser siempre que la culpa la tenga el otro padre, el otro entrenador, el árbitro, o apoyar con las excusas, que muchas veces incluso las excusas las generan ellos. Entonces les hacemos ver el fútbol desde otro prisma, desde que tengan cuidado con lo que dicen delante del niño, por ejemplo, es una cosa que hablamos con ellos. Muchas veces dicen, es que el entrenador es muy malo, muy malo. Es que tú quieres que tu hijo mejore el rendimiento deportivo y tú estás diciendo que el entrenador es muy malo. Ya con un, va a ir con un prejuicio en la cabeza diciendo que es malo mi entrenador y se va a esforzar menos. Otra de las cosas es cuando se ponen a dirigir desde la grada, como si fueran ellos los entrenadores, que tratamos mucho. Hay veces que ponemos herramientas y en este caso ponemos un ejemplo muy chulo que nos explicó la persona que más entiende de protección al menor en Europa, que está con nosotros, que se llama Iñaki Alonso, que ha estado 30 años en la cantera del Atlético Bilbao. Y este hombre, un día, para hacerle entender a una madre este concepto de apoyar en las gradas, lo que hizo es acompañar al hijo a la salida del entrenamiento. Le dijo, bueno, Unai, ¿hasta qué hora te dejan hoy con la cuadrilla? Pues hoy me dejan hasta las 12. Bueno, ya tienes 15 años, te puedes quedar hasta las 3 de la mañana, que no pasa nada. La madre miraba así al entrenador como diciendo, joder. Otra vez, y Unai, ¿qué vas a cenar hoy? Pues voy a cenar con mis padres una ensalada. No, hoy vete al burger, cómete 4 hamburguesas, que hoy no pasa nada, que tienes 15 años, que no pasa nada. Y ya la madre saltó, Iñaki, creo que te estás metiendo en una tarea que es de los padres. Y Iñaki le respondió, Amaya, no me había dado cuenta que estabas aquí, tienes razón, pero es que me he visto con la misma confianza que tú llevas aquí una semana dirigiendo a tu hijo desde la grada. Entonces, con la misma confianza me he visto para decirle esta opinión mía al hijo que tiene 15 años, a tu hijo. Entonces, claro, la madre se queda anodadada y es un ejemplo que hacemos llegar a muchos equipos, a muchos equipos. Y por último, contarte una herramienta que le llamamos, igual que tenemos que enseñar a los chavales a posponer la recompensa de la que hemos hablado antes, creo que tenemos que ayudar a los padres a posponer esa ira de cuando mi hijo no juega, que hoy va a la Living B y se queda en el A, iba al A y se queda en el B, es un trauma para todo. O es que mi hijo no juega y bajan corriendo a pedir explicaciones al entrenador. El entrenador está en fútbol base también se puede equivocar, hay que generar mucha más empatía hacia el entrenador y es lo que hacemos en fútbol. Y decimos a los padres que cuando sus hijos están cabreados tienen razón, cuando se quieren quedar en el parque o se quieren quedar en un parque de atracciones, no tienen razón, cuando están llorando muchas veces eh, te guía la rabia, te guía la frustración. Pues a ellos les pasa igual, cuando están cabreados no dan su mejor versión, seguramente incluso no están diciendo la verdad al entrenador, están solo criticando que por qué no juega su hijo ya. Entonces les animamos a posponer la ira. Esa posposición de ira lleva un concepto de 15 días, de evaluar si lo hacen con tu hijo o es con más gente, y lleva a una pregunta abierta a los 15 días del entrenador sensata, donde se le dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? En lugar de ¿por qué mi hijo no juega? Entonces, esto es un poco algunas de las herramientas que hacemos con los padres para hacerles ver desde el fútbol desde otro prisma, que está ayudando ya mucho, por suerte, aquí en España. Nos gustaría que empezáramos a ayudar a gente ahí en Chile. Así que si nos queréis ayudar con algún equipo, aquí están abiertos para conocernos, nos podéis escribir vosotros personalmente a Safe Fútbol y decir que habéis estado en esta ponencia para llegar a más gente. Muchas gracias, Rubén. Nada, a ti, Brian. Rubén, tengo, bueno, más que una pregunta, dice Harry, se sabe que los entrenadores anteriores no habían tenido la preparación que hoy tenemos. Es por eso que es muy importante prepararse constantemente, así nosotros podemos educar a los padres de igual manera. Una cosa es jugar para aprender y lo otro jugar para ganar. Sí, sí, sí. Los entrenadores, mira, es una cosa que sin querer en el libro que escribí fui haciendo una comparativa de los entrenadores alrededor de los 25 años. Es decir, inconscientemente analicé los entrenadores desde el año 96 hasta el 2021 que publiqué el libro. ¿Por qué? Pues gracias a mi paso por el mundo del fútbol y me di cuenta de una cosa, que antiguamente
los entrenadores están mucho menos preparados, como dice Harry, para eh, mejorar un equipo, podríamos decir, técnicamente, tácticamente, era algo más pautado, menos estudiado, pero había un germen de vocación y de educación que, como he dicho al principio también de la teoría, con los años, con esta proliferación de tantos entrenadores que se necesitan, cada vez están más formados, pero se ha perdido esa vocación. Entonces, lo que queremos transmitir es que esa vocación tiene que existir, tiene que volver, tiene que reanimarse, tiene que haber una llamada a la acción, como la que vamos a tener en Safe Fútbol, para ofrecer a los entrenadores herramientas. Y una de las herramientas, como dice Harry, que ya la ponemos a disposición también en la formación que tienen los entrenadores de Safe Fútbol, es esa gestión de padres. No es fácil. A un chaval de 20 años no les dan herramientas para cómo gestionar a los padres. No hay herramientas. Eso no se da muchas veces en la formación de entrenadores. Nosotros ocupamos ese vacío. Estos 5 años hemos estado creando herramientas para entrenadores también, para que sepan gestionar a padres. Y también eh, una de las cosas que no ha funcionado eran muchas veces las reuniones con los propios padres, porque al final los padres siempre iban los mismos, siempre van los que se portan bien, siempre van con es la gente, es que la gente, o es el otro, el otro, el otro. Entonces, estas píldoras que hacemos con los padres de autocrítica ayudan mucho a la labor del entrenador. Por eso a los clubes son los que tenemos que convencerles que es una herramienta para allanarles mucho el terreno con los entrenadores y con los padres. Estamos con las preguntas, Rubén. ¿Alguien más tiene una pregunta para Rubén? Parece que no. No tenemos más preguntas, Rubén. Genial. Pues nada, agradeceros, contaros un poco lo que hemos ido consiguiendo aquí en España con Safe Fútbol, despertar a nivel de, sobre todo de medios de comunicación, despertar un interés único en cuidar el entorno del fútbol base. Por suerte ya con el Getafe Primera División estamos haciendo varias cosas. El otro día vamos a publicar en breve muchas píldoras en nuestro Instagram, safefutbol.es, sobre cómo hemos trabajado estas herramientas con padres, allí directamente con ellos, también con el ejemplo de un jugador de primera división y su padre. Por suerte ahora seguramente nos den cabida en el Atlético de Madrid, que es un equipo puntero a nivel mundial, para trabajar la reeducación de entrenadores y de padres dentro del propio estadio del Atlético de Madrid. Y nada, y nos gustaría llegar a todos los lugares del mundo. Como habéis visto el vídeo, Safe Fútbol es una educación global, es una comunidad educativa y venimos a premiar y a dar herramientas de educación y de calidad humana a todo el mundo del fútbol. Así que toda ayuda que reciba por vuestra parte, incluso si nos queréis escribir por cualquier duda o cualquier cosa, cualquier idea que creáis que podéis aportar al proyecto, pues será bienvenida porque somos personas abiertas, escuchamos a todo el mundo y siempre es bueno escuchar a gente del mundo del fútbol. De hecho, uno de los objetivos que tenemos en esta comunidad es una vez al año celebrar el primer Congreso Internacional de Educación en el mundo del fútbol, juntando a los 50, 60 o 100 equipos que tengamos cada año con un consejo asesor en el que estará nuestro embajador, que es Michel, entrenador del Girona, club de fútbol está jugando, el año pasado jugó Champions y que juega en la Liga Española. Girona con Michel, una persona que transmite mucha verdad en cada episodio de comunicación que hacen los medios deportivos aquí en España. Entonces, Michel es importante para nosotros, es un referente y es la mejor imagen que tenemos para llevarlo al fútbol español aquí en España. Así que nada, contaros un poco eso. Tenéis abierto el Instagram, os podéis escribir. Cualquier información, cualquier detalle que queréis saber, os vamos a ayudar, incluso con el curso que estáis haciendo. Estamos aquí para escucharos. Muchísimas gracias, Rubén, por tu presentación.
Gracias a Queremos vosotros. agradecerte, bueno, en nombre del Instituto Nacional de Fútbol, queremos agradecer a todos los asistentes y queremos que sigan formándose para el deporte, para seguir, que como INAF queremos seguir impulsando estos espacios que aporten al desarrollo profesional y humano dentro del ámbito deportivo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, se les agradece a todos, que tengan buena tarde.